no todos estamos aptos para eso. Pues, diablo solamente hay uno y es mi papá. Él hace su pacto. Yo siempre se lo pregunto a él, no sé si él me entregó a mí como ofrenda, porque a mí desde ese momento me empieza a perseguir una serie de situaciones bien fuertes, entidades, cosas ya más fuertes, o sea, ya más demoníacas. Miro hacia abajo y era gordo así, tenía una barriga gigante y era horrible y tenía patas de cabra y cola de demonio. Yo creo que esa entidad quiere es que yo lo proclame, ¿me entiendes? Que yo lo venere. Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Y volvemos con las entrevistas, y señores, porque yo sé que a ustedes, todos los que están ahí conectados, siempre viendo Ventana al Misterio, enviando sus comentarios, recuerden también suscribirse a este canal y sobre todo compartir el contenido si les gusta en su grupo de WhatsApp, en sus redes, en todo lado a la persona a la que usted se le ocurra y que diga, oiga, a este le puede interesar este tipo de contenido, pues se lo comparte, es muy sencillo, es súper práctico, simplemente sigue el contenido de Ventana al Misterio, le da a compartir y así podemos volver mucho más grande a esta familia. A todos los que están ahí conectados, de verdad les agradezco un montón por siempre dejar sus buenos comentarios, sus opiniones, sus temas que también siempre serán bienvenidos aquí a estas ventanas del misterio. Y hoy les traigo una mujer y me encanta siempre que traigo mujeres porque digamos que en lo que uno comenta quizás con otros colegas, es recurrente decir que en este mundo del misterio son pocas las mujeres, que generalmente eso es como más un mundo masculino, pero no. Aquí en Ventana al Misterio siempre hay voz para las mujeres porque nosotras también estamos vinculadas en este mundo misterioso, porque nos llama la atención este tipo de temas y porque también hay muchas otras mujeres que están muy metidas en este tema. Y les digo muy metidas porque nuestra invitada de hoy no solamente tiene una historia personal y particular con este mundo del misterio, sino que además es vidente, es tarotista, le encanta todo este tema y por eso ha sido invitada aquí a Ventana al Misterio. Así que bienvenidísima, ella es Liliana López, parapsicóloga, vidente, tarotista. Hola Liliana, bienvenida aquí por primera vez a Ventana al Misterio. Hola, Eliana, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los oyentes, a todas las personas que están conectadas en este momento. Pues espero que sea una noche muy especial, que podamos dejar a muchas personas claras de muchas situaciones que pasan en esta vida paranormal. Y pues nada, que sea una noche muy mágica. Liliana, la primera pregunta que yo siempre le hago a las personas que por primera vez están de invitadas aquí en este canal de YouTube es, ¿por qué les empieza a gustar el mundo del misterio? ¿De dónde les picó el bichito del mundo del misterio? Pero con Liliana pasa algo bien particular y es que Liliana es hija de uno de los brujos chamanes más conocidos que tenemos en Colombia. Y yo creo que quizás por ese lado, pues obviamente ya de entrada Liliana tiene un acercamiento familiar con todo este mundo del misterio, con todo este mundo esotérico y de lo paranormal. Pero Liliana, también tú eres vidente y eso quizás es un don que algunas personas desarrollan o vienen con él o tienen desde que nacieron. ¿Cómo se da esos primeros inicios de Liliana en todo este mundo de lo paranormal? Bueno, hay cosas que mi papá no cuenta, como de que la familia de él, desde sus antepasados, también vienen con cosas, como algunos trabajaron con José Gregorio Hernández, otros trabajaban de algunas otras maneras, pero pues eso ya viene también como de tradición familiar, ¿no? Eh, mm,
Pero antes de yo saber todo esto, para mí ya, o sea, para mí nunca me dejó de sorprender desde muy niña la naturaleza. ¿Me entiendes? Darme cuenta que la naturaleza era magia, que todo era magia, que las personas eran mágicas. Yo vivo más en un mundo de fantasía, ¿sí? Yo vivo más en un mundo, yo veo más el mundo. Tú hablabas de que yo soy hija de mi papá, de Ramiro López, el chamán llanero, el mejor brujo, el diablo. O sea, es una situación bastante fuerte porque yo desde niña, pues soy muy sentimental, soy muy espiritual, soy muy conectada con la naturaleza, con los animales, con las mariposas. Para mí todo era magia. Yo vivo en un mundo de magia. ¿Me entiendes? Yo vivo en un mundo donde todo es como todo brilla y si algo malo pasa es porque eso tenía que pasar. Y pues desde muy niña, yo creo que en algún lado tuve que haber visto como alguna película o algo donde el tarot. Eso pues siempre estaba en mis manos porque siempre pues mi papá sí los utilizaba en un tiempo, cuando antes de hacer el pacto con el diablo, él lo utilizaba, ¿sí me entiendes? Entonces, pero yo pues los cogía, yo me los llevaba para el colegio, cogía a las niñas desde pequeñitas y yo, venga, yo le leo las cartas y uno desde pequeño uno siente, uno desde pequeño uno piensa, desde pequeño uno se enamora, desde pequeño uno se da cuenta de muchas cosas que los adultos creen que no, que uno no ve, ¿me entiendes? Y que los adultos creemos que los niños no sienten, que no se dan cuenta. Yo desde muy pequeña, yo ya cogía mi tarot, me lo llevaba en mi pañoleta roja y jugaba con eso literalmente, pero literalmente yo le decía, o sea, yo miraba las cartas y para mí ellas decían cosas. O sea, ya yo les sabía el significado, yo ya sabía deducir como lo que decía la carta y yo desde pequeña le leía las cartas a las niñas o a los niños y me decían los niños ya desde pequeña, es que doctora corazón, bueno, doctora corazón, bueno, doctora corazón. Entonces, como que sí, por más de que yo no quería, pues como que siempre estaba muy presente y ya había momentos donde las mismas niñas llegaban y me decían, ay, pa otra vez. Yo me llamo Liliana Paola. Entonces me Ok. decían Paola en el colegio y me decían, Pao, trae por favor el tarot y no sé qué, y me hacían preguntas así fuera de su papá, de su mamá, cosas que, si me entiendes, y que yo las miraba en las cartas y pues yo decía, eso tiene que decir, ¿sí? Ya después, cuando ya aprendí a leer, pues ya empecé a como a investigar qué decía cada carta y pues era algo de lo que yo ya sabía, o sea, era algo de lo que yo ya pensaba. Cuando mi papá tenía la oficina, mi papá se iba, salía a hacer sus cosas o bueno, se quedaba por allá hablando con alguien y demoraba y yo me quedaba en la oficina. O sea, yo me creía grande y yo me ponía una bata blanca porque yo siempre he sido blanca desde pequeña, o sea, para mí lo negro y lo que él hace no entra en mí, ¿me entiendes? Ya te voy a contar muchas cosas paranormales que me pasaron y por las cuales yo no entro en ese mundo y en esa palabra, ¿me entiendes? Más no quiere decir que no quiera a mi papá, que no lo respete, que no Ujú. admire lo que es él, que no respete también su ideología y su forma de hacer las cosas. Ujú. Claro, y es que de pronto quienes no son de Colombia nos ven de otros lados del mundo, en España, en México, en Argentina, pues están escuchando a Liliana que constantemente habla de su papá y efectivamente, como ella lo dijo, su papá se llama Ramiro López, conocido como el chamán llanero, y es un hombre que pues ha sido muy reconocido en Colombia porque además asegura que él realizó un pacto con el diablo y este señor, por supuesto, no tiene ningún inconveniente en contar cómo realizó ese pacto, el tipo de brujería o de rituales que él maneja. De hecho, les recomiendo que vayan al canal de YouTube de Esteban Cruz, Historias Paranormales con Esteban Cruz, porque allí está Ramiro López, el papá de Liliana, contando toda su historia, cómo fue que se vinculó a todos estos temas y allí ustedes pueden escucharlo de primera mano.
Pero entonces Liliana ya nos hacía un abrebocas de todo este asunto. Y con todo el respeto, obviamente que se merece Liliana, que se merece Ramiro, ella misma lo cuenta, digamos que la brujería o los rituales que maneja su papá, él lo dice sin ningún inconveniente, están relacionados con el tema de la magia negra. No, pues ¿Sí? espera, esto es una historia muy larga que tenemos que contar. Cuéntanos, Liliana, exacto, cuéntanos un poco más de ese tema para que la gente también entienda lo que tú estás diciendo, ¿no? Lo que es vivir entre esto. Y porque pues yo también termino en cierta forma del otro lado, ¿me entiendes? Bueno, imagínate, llegaban las clientas de mi papá y a mí me daba mucha pena que esperaran. Entonces yo me creía grande y yo les decía, no, es que mi papá me dijo que yo te tenía que leer las cartas. Y pues en realidad era mentira, era como para, sí, Para para practicar. mientras él llegaba. Sí. Entonces ellas me decían, pero tú eres una niña, y yo, pero pues soy hija de mi papá y me toca leerte las cartas. Entonces, claro, cuando yo la sentaba y yo siendo una niña de 8 años, ahí en mi Instagram, o sea, ahí en mi Instagram hay fotos de cuando yo era niña y estaba ya leyendo las cartas. Llegaban las clientas, yo les leía las cartas y ellas quedaban como muy sorprendidas y quedaban como, o sea, sí, sí, lo que tu hija me dijo era así. Ya después imagínate que muchas veces ya llegaban, pues mi papá ya de un tiempo hizo su pacto y él dejó de leer cartas, él dejó de leer todo eso porque él ya tiene la sabiduría interna, o sea, él ya todo lo sabe. Obviamente yo también traigo ese grado de percepción muy alto desde niña, también no solamente las cartas son una herramienta, ellas son solamente una herramienta que me ayudan como a visualizar mucho más o a indicarme que lo que yo estoy pensando y lo que estoy visualizando sí es real, ¿sí? Pues yo empecé probándolo de esa manera, ¿me entiendes? Yo empecé haciéndolo de esa manera, o sea, probando con personas si mi grado de percepción era real, ¿sí me entiendes? Y ya, pues imagínate, yo a los 8 años, 9 años ya, muchas veces pues venían a buscar a mi papá, pero muchas veces venían ya era a buscarme a mí. Entonces, pues obviamente yo le cobraba a mi papá lo de mi trabajo, lo de mi consulta desde pequeña, ¿me entiendes? Digamos que Ah, eso ya venía colaboración. contigo ahí, eso ya venía contigo ahí impregnado. Además, porque como Liliana nos estaba contando al inicio, no solamente su papá, sino que toda su familia, por herencia también tienen, digamos que esas habilidades. Diferentes ramas, porque nunca hemos estado así como unidos, como que es que yo aprendí de él o aprendí yo, sí, no, o sea, uno sabe que familiar hacía trabajos con José Gregorio Hernández, uno sabe que, porque mi papá siempre ha sido muy separado de todo el mundo, ¿sí me entiendes? O sea, él es él, a nosotros pues nos crió mi abuelita, que era la mamá de él, y nuestro núcleo familiar se ha desarrollado solamente en él, mi papá, mi hermano, yo y mi hijo, que en esta actualidad tiene 16 años. Entonces, imagínate, en esa época que pasa lo de las cartas, mi papá de un momento a otro dice, no, yo ya no leo cartas, yo no esto, ya él vendía, incluso él vendía inciensos, él vendía cosas que a mí toda esa rama sí me gustaba porque era esa rama esotérica, era todo el misticismo, todo, o sea, los olores, las esencias, todo lo que a mí sí realmente me gustaba. Entonces yo me sentía como, ese sí era mi espacio, ¿sí me entiendes? El sol, la luna, los astros, todo eso me conecta a mí, que es algo que es lo que mi papá no, o sea, mi papá traía ya su vaina y su lectura y él ya traía sus vainas, la energía de él siempre era más fuerte, ¿me entiendes? Ya en ese momento él hace su pacto, no sé, yo siempre se lo pregunto a él, no sé si él me entregó a mí como ofrenda, porque a mí desde ese momento me empieza a perseguir una serie de situaciones bien fuertes que, pues no sé si te las pueda contar, ¿me entiendes? Claro, aquí estamos, mejor dicho, atentos. Lo que quieras Bueno, contar, por supuesto. imagínate, o sea, yo a los 13 años ya empiezo a sentir.
entidades, cosas ya más fuertes, o sea, ya más demoníacas, o sea, ya pasa como de esa vida espiritual a algo que ya me agobiaba a mí desde los 13 años, ¿me entiendes? Como se me presentaba situaciones donde tenía sueños incubos. Los sueños incubos es cuando tú sientes que se te para algo encima y que no te puedes mover, ¿sí? Entonces ahí yo ya empiezo como a estudiar del tema, bueno, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es lo otro? Y ahí ya mi papá ya empezó con su diablo, que yo soy el diablo, que yo soy, mejor dicho, y él hacía cosas, ya me empezó a coger a mí en la casa y me decía, bueno, ayúdeme a esto. Yo, o sea, yo aprendí a hacer muchas cosas porque pues yo era una niña y yo tenía que ser su asistente en muchas ocasiones, ¿no? Y pues igual yo no tenía la conciencia pues que tengo ahorita, entonces pues igual yo hacía lo que él me pedía. Entonces, él también se daba cuenta que yo tenía también cierto poder porque cuando yo hacía cosas, cuando yo ponía, cuando él me pedía algún favor, se cumplía, o sea, como que se desarrollaba también más. Liliana, y cuando tú dices que eras como la asistente, que le ayudas a hacer cosas, ¿qué tipo de cosas hacían? Sí, rituales, cosas que él de pronto organizaba, o sea, que organizar la foto, que traer cierto material. Él trabaja con unos materiales bien fuertes, bien pesados, entonces que traiga los que ponga, que hágame cierta oración, que hágame esto. Sí, él siempre pues obviamente hacía su poder, pero pues él no le gusta untarse, él no le gusta llenarse de tierra, él no le gusta llenar sus uñas de mugre, ¿me entiendes? Si te diste cuenta, él es una persona muy impecable, él es una persona muy metódica, él es muy, sí, como, él no le gusta untarse de nada, él no es como ese tipo de brujos que va a ir a un cementerio y a abrir la tierra y, no, él utiliza, obviamente, las personas, sus discípulos, él tiene muchos discípulos que están detrás de él, que se ofrecen para ayudarlo a él, ¿me entiendes? Ok. Entonces, pues en ese momento yo tuve que aprender a hacer muchas cosas y pues lo veía normal, más no me gustaba el tema. No me gustaba el tema porque a mis 15 años yo ya empecé a sentir, obviamente el diablo está dentro de él es el diablo. ¿Me entiendes? Pero también es fuerza que sale por muchos lados, ¿me entiendes? Y se posesionaba sobre mí. Sí, en realidad no sabía si mi padre, o sea, si el diablo era bueno o era malo, porque él hablaba delante de mi abuelita de su diablo y hablaba y pues nosotros, eh, sí, no, mi abuelita, ella sí ha sido muy religiosa y ella también tenía sus poderes y ella también, ella decía algo y así era y ella, o sea, ella se le metía algo y uno decía, pero ¿cómo supo? ¿Pero cómo sabe? Pero, ¿sí me entiendes? Y ella no, o sea, ella era una mujer, una dama que no salía ni de la casa para uno decir, no, es que habló con la vecina, habló con... No, ella también traía un poder, pero ella iba pues también como más hacia lo espiritual, más no religiosa, pero sí como que tenía susto, entonces yo estaba pues muy confundida porque pues en ese momento tú eres una niña, no sabes, o sea, si no te hablan las cosas, tú no sabes ni qué pensar. Sin embargo, yo siempre pues he tenido como ese grado de percepción que rápido cojo las cosas, que rápido sí, como que entiendo, pues desde muy niña ya sentía la percepción de alguien, yo veía y si yo me le tiraba y lo abrazaba y yo sabía que con mi abrazo le podía como jalar esa tristeza a la persona, ¿sí me entiendes? De hecho, bueno, así como hablando para que ya después enfaticemos en cada tema, de hecho después descubrí otro don que no sabía que tenía y que es sanar por medio de las manos, que se llama Reiki. Eso ya es una liberación de chakras, ya es un alineamiento de chakras, que son órganos espirituales que se sienten, pero no se ven. Eso ya, si quieres, tenemos muchos temas para hablar, para que pues puedas pues partir en diferentes... Claro que sí, Liliana. Liliana, bueno, y entonces en ese contexto, digamos, de ser de pasar de ser una niña que jugaba con las cartas y que curiosamente sabía leerlas, pasa a un adolescente que empieza a ayudarle a su papá con esos rituales de magia negra, eh, pero
de los cuales quizás no entendías mucho, estabas apenas como aprendiendo. ¿Y Sí, cuál pero es sin ese? embargo yo ya me daba cuenta y yo decía, o sea, ya yo pensaba, yo decía, bueno, pues normal, lo hago, soy hija de mi papá, pues que tengo que hacerlo y ya, es lo único que, o sea, estuviera bien o estuviera mal, yo nunca le he recalcado a mi papá que lo que él hace esté bien o esté mal, o sea, yo siempre he respetado mucho la palabra de mi papá desde muy niña, y pues estuviera bien o estuviera mal, pues él tenía la razón. Claro, además porque ese era tu contexto, ahí naciste, ahí te desarrollaste, eso era lo que ibas viendo todos los días. Y entonces, ¿en qué momento Liliana empieza a ser más consciente de estos temas? A decir como, oiga, resulta que no me gusta tanto esto y más bien me gusta lo que nos decías ahorita, el tema de la naturaleza, un poco más energético, un poco más, quizás muchos lo llamarán No, la magia blanca. desde, no, pues desde pequeña, yo le decía a mi abuelita, le decía, abuelita, voy a ir a la iglesia y, pero no le vaya a decir a mi papá, por favor, y regáleme 500 pesos para llevar, para donar, ¿sí me entiendes? Y yo me iba para la iglesia a escondidas, o sea, imagínate, ir a la iglesia era un reto, y eso no lo podía saber mi papá. ¿Sí me entiendes? Aún así, mi papá leía la Biblia o se la sabía por inercia, yo no sé en qué momento la leyó, pero él, tú le preguntas cosas y él todo lo sabe de la Biblia. Entonces, como que, sí me entiendes, yo estaba muy, muy confundida. De hecho, yo quería ser como monja, yo quería, o sea, a mí me gustaba todo eso. Y yo a veces llegaba, digamos, que me invitaban que a una célula, que vamos para una célula, y yo vamos para la célula. Y yo decía, no, pues yo cuando llegué donde mi papá le voy a decir que estaba en una célula y no me va a regañar. No, ese era el, o sea, ese era el regaño. ¿Sí me entiendes? Entonces, como que, o sea, a esa edad tú empiezas como a desconectarte de ciertas cosas, pero también después empecé a ver, hablando con las personas y hablando, haciendo mis consultas, también me daba cuenta que la gente que iba a la iglesia y que hacía muchas cosas también era mala. Entonces como que más me confundía todo eso y pues ahí empecé como a conectarme con mi ser interior, ahí empecé a estudiar metafísica, a conectarme con, sí, como con algo similar pero no de la misma manera, porque pues vamos al punto de que yo desde mis 15 años, todos los lunes sentía una presencia encima mío que me poseía, que me dominaba, que me atraía en medio de todo, ¿me entiendes? O sea, era una sensación que me causaba miedo, pero a la vez como que me dejaba encantada. Explícanos un poquito más eso, cómo así que te dejaba encantada y cómo era esa sensación. ¿Tú la podías ver algo o no? Simplemente sentías como Veía algo como encima una tuyo, ¿cómo figura era? brillante encima mío. La primera vez que lo sentí fue porque dejé una lámpara prendida en mi mesita y fui a apagarla y ya no pude. Entonces yo decía, pero estoy despierta y sin embargo pensaba que era un sueño. Eso era algo agobiante y claro, yo, pues, yo soñaba cosas y yo me levantaba, dormía a escribir cosas y ya yo sabía que esa presencia todos los lunes llegaba. ¿Qué tipo de cosas soñabas? Veía cosas, tenía visiones, tenía cosas y yo, o sea, como que en medio de lo dormía, yo trataba de tener un libro a mi lado y como que yo escribía, yo, mi letra es de doctor, o sea, yo escribía así, yo trataba al otro día de entender qué era lo que yo había soñado y pues muchas cosas de las que yo soñaba pasaban, las veía, las sentía, las percibía, eh, todo, ¿sí ¿Como me si entiendes? fueran premoniciones? Sí, exacto. Y yo, digamos, yo percibía cuando una persona se iba a morir. Mm, sí, muchas cosas que en cierta forma también, o sea, yo entendía todo esto también por la película de Matilda. ¿Sí me Ajá. entiendes? Porque la película de Matilda también, o sea, me hizo entender como muchas cosas, por lo menos a mí. Eso que mi papá hacía me causaba como rabia, como angustia, como, si me entiendes, como en cierta forma, como que pereza esto otra vez, ¿entiendes?
Entonces, como que Sí. yo ahí desarrollaba otras cosas que eran como por el otro lado. Y mi papá, yo desde muy pequeña me decía, usted tiene que ser una bruja de magia negra, usted tiene que ser una hechicera, usted tiene que esto. De hecho, él me bautizó por primera vez y mi primer nombre, o sea, de, era Afrodita, o es Afrodita. Ese nombre nunca se me ha ido de mi vida porque hay muchas personas que me llaman de esa manera. ¿Por qué? No sé, pero pues así me bautizó. Liliana, y Y cuando nos empiezas tú a contar, digamos que este tema de esa sensación que sentías y que se volvió cotidiana todos los lunes, anteriormente habías dicho, yo pensé que mi papá me había ofrecido en ese pacto con el no, diablo de hecho y yo que todavía lo pienso, y tú todavía lo hablaste en pienso. algún momento con él de eso que te Claro, dijo. yo se lo digo, papi, usted a mí me entregó, usted me entregó al diablo. Entonces, como que yo, o sea, él me quiso poseer desde mis 15 años. De hecho, a mí se me presentó de muchas maneras. Un día se me presentaba de una manera, otro día se me presentaba de otra, otro día se me presentaba de otra. Hasta que un día yo dije, ¿será que es que yo estoy loca? ¿O estos son sueños míos? ¿O qué pasará? Bueno, en fin, yo traje un espejo, lo posesioné frente a la cama para ver si, porque yo sentía que uno se despertaba. Ahí es donde pasa eso que tú retuerces los ojos y que tú sientes que quieres como enderezarlos y no puedes. Ahí es donde se sabe que el cuerpo Como está una especie de poseído. parálisis del sueño. No, eso ya era posesión. O sea, eso Okey, ya era posesión. Si ves que cuando las personas que tienen espíritus, que tienen demonios, que se retuercen y se les tuerce los ojos, pero la persona en sí está sintiendo lo que le está pasando, pero no puede, o sea, no puede dominar su cuerpo. pero Liliana, volvamos al tema del pacto. Entonces tú dices, después de que tu papá llega y le dice a toda la familia, pues a la mamá, que es tu abuela, a ti, a tu hermano, les dice, oiga, resulta que es que yo hice un pacto con el No, es diablo. que ni siquiera él dijo, o sea, él ya, su papá, su diablo, mi papito hermoso, mi diablo hermoso, claro. Pues yo pienso que a mi hermano no lo puso porque es hombre y es igualito a él, si te diste cuenta. Era su propia estampa, Ujú. o sea, era lo más lindo que él había recibido en ese momento. Obviamente no quiere decir que mi papá a mí no me quiera, mi papá me quiere y todo, pero pues algo había que ofrecer, ¿me entiendes? Algo había que Claro. ofrecer. Eh, yo pienso que en estos momentos pues él ya no pide nada, digamos, de alguien, pero en ese momento yo pienso que él pensaba que algo tenía que ofrecer, porque todo el que recibe tiene que dar, como dice él. ¿Sí me Ujú. entiendes? Entonces, pues yo lo sentía en mí, lo sentía en mi cuerpo. Una vez se me presentaba como un hombre divino, otra vez como, imagínate, el día del espejo, que yo puse el espejo ahí, yo dije esto, yo incluso vivía con una amiga que era mucho mayor que yo, que era incluso prima, o sea, prima de primos de los primos de mi papá, y ella también era algo místico, algo bruja, algo espiritual, o sea, ahí es donde nos damos cuenta que eso viene de familia. Entonces, yo le digo a ella, despiérteme a las 5 de la mañana porque a las 5 llega esa cosa, ¿sí? Sin embargo, ella me despertó, se fue a trabajar y cuando me despierta, yo rápidamente quedo poseída. O sea, despierta, quedo poseída. Y cuando yo intento, o sea, como con la fuerza superior, yo intento voltear a mirar al espejo, cuando miro veo un hombre gordo, con la piel así como llena de granos, como las venas, como cuando un chorizo, ¿sí has visto cuando embuten un chorizo? Sí, sí, como Haz si de cuenta, tuviera las venas por fuera, brotadas. exactamente igual. Miro hacia abajo y era gordo, así tenía una barriga gigante y era horrible y tenía patas de cabra y cola de demonio, ¿me entiendes? ¿Y tú qué hiciste en ese momento? No, pues mi prima me decía, en ese momento intenté rezar, o sea, intenté, y no, a mí en el momento se me iban, o sea, se me olvidaba todo.
enfoquémonos un poco en ese primer día que fue ese experimento que de alguna manera tú hiciste con el espejo, porque ya estabas un poco agotada de esa situación o de ese espíritu o de Sí, ese ente, como es quiera la horrible. gente llamarlo, que todos los lunes te agobiaba, te acosaba. Entonces pones un espejo, te levantas a las 5 de la mañana y ves esa figura, un hombre gordo, muy feo, con las Pero, venas brotadas y además con patas de cabra, y tú de alguna manera estás poseída, como nos decías. claro. ¿Y ahí qué pasa? ¿Estabas En- sola? ¿Cómo se da Entonces, eso? pues claro, yo estaba sola, entonces como que yo creo que también pues la situación de que me poseyó esa vaina, quería que yo hiciera muchas cosas, que me pasaran muchas cosas, para que yo llegara al punto en el que yo dijera, también soy hija de... ¿Sí me Ujú. entiendes? Sin embargo, yo pues, yo, o sea, trataba de escudarme en algo, como en las oraciones, en la religión, sí, como en cosas así, pero pues no me pasaba. Otra vez también, para un 31 de diciembre, recuerdo que me quedé mirando la luna, y había luna llena, cuando de un momento a otro mi prima y algunas amigas estaban fumando cigarrillo, cuando yo veo que del humo sale un diablo y todas lo vieron. Y automáticamente mi prima dice que a mí se me transformaron los ojos y yo empecé a reírme. Yo le decía, yo no me quiero reír, no me quiero reír, pero yo me reía y me reía y me reía. Y ella me cogió con una sábana blanca y me decía, te cubro con tu manto de Cristo, te cubro con no sé qué, te cubro. Y me decía, repita lo mismo. Y pues esa noche llegó y me dijo, esta es la última vez que voy a venir y vengo a hacerte un hijo. Y yo, pues, o sea, yo ya lo vi divino, ya lo vi hermoso. Imagínate lo que yo hago. Le digo, no sé, llévame para el lugar que quieras, pero llévame contigo. Yo sabía que, pues, quizás eso es de decir eso era morirme, ¿no? Y él me decía, no puedo llevarte y perdóname porque siempre me tocó presentarme de esas maneras y ese no era yo, ese no era yo. El real soy yo y vengo a hacerte un hijo. Y yo esa noche, o sea, yo le decía, no te vayas, no te vayas, o sea, como que yo en cierta forma me había como enamorado de esa presencia y yo le decía, no te vayas, por favor, yo esa noche, o sea, todo pasó muy rápido, el vino me poseyó, pero esa noche llegó, era blanco, era hermoso, pero no blanco, sino como trigueñito dorado, como un pelito café, como, traía como un pañal, traía como alas. ¿Sí me entiendes? No se le veían, pero sí se le veía como solo esta parte de acá. Entonces, bueno, me dice que va a ser un hijo y desapareció. Yo me levanto, le digo a mi prima, no, o sea, ese día fue gris para mí, fue lloroso, fue triste, yo lloré todo el día, yo sentía que yo me estaba muriendo, yo sentía, haz de cuenta como cuando uno pierde el ser amado porque se murió. Bueno, pasó así como a los días, cumplí como los 19 años y me invitaron a una fiesta que yo quería ir. Sin embargo, yo siempre, mi prima me enseñó a cuidar mi cuerpo desde pequeña. Ella me decía, o sea, ella ahí me habló ya de la astrología, a ella le gustaba mucho la astrología y me enseñó mucho de la astrología y me decía pues de que el cuerpo tocaba cuidarlo porque se contaminaba de malas vibraciones, de energías negativas. Voy y me tomo mis primeros tragos por primera vez en mi vida y le digo a la persona me dice, si quieres vamos a un hotel. Y yo le digo, no, lléveme a mi casa. Y cuando me lleva a mi casa, pues yo ya estaba en mi casa, a mí se me olvidó, yo olvidé todo, yo no recuerdo en qué momento tuve relaciones con él. Él se fue, todo quedó así. Cuando a los 2 meses yo ya tengo panza. Y yo decía, pero no, ¿será que yo soy entonces la Virgen María? Soy alguien, o sea, alguien especial, porque yo no recuerdo haber tenido relaciones. O sea, ni por mi memoria pasaba que yo había tenido relaciones. Pues yo decía, no, pues entonces, ¿será que eso sí me hizo un hijo? O sea, eso sí me hizo un hijo. Bueno, después me reencontré con el chico con el que yo había salido y me dijo, no, pues no te acuerdas que tú y yo tuvimos relaciones. Pues yo no me acordaba.
pues literalmente la genética del niño o de mi hijo sí es así, pero la tarjeta de identidad de él me sale con los tres X al final. O sea, con la marca de mi papá, o sea, con la marca de lo que él proclama. ¿Me hago entender? Sí, De ahí para allá, pues no sé, yo trato de llevar mi vida pues bajo mi criterio, obviamente respetando la ideología de mi papá. Yo me siento a comer con mi papá, yo lo escucho, yo no opino sobre muchas cosas, pero pues mis creencias no son religiosas. Pienso que Dios está dentro de mí. Pienso que Dios, soy una molécula de Dios y así como Él lo dice, somos una dualidad entre el bien y el mal. Obviamente todos también tenemos esa parte negativa, esa parte demoníaca, esa parte que te hace ver que también eres parte de esa oscuridad, porque tú todo no eres luz, todo no eres paz, todo no eres, también tienes esa parte donde a veces sientes rabia, sí, donde tú ni siquiera quieres pensar cosas malas, pero las piensas. Entonces también me daba cuenta desde muy niña que cuando pensaba cosas malas y cuando pedía cosas malas, se cumplían muy rápido, más rápido de lo que cantaba un gallo. ¿Me entiendes? sí. Liliana, Entonces, hagamos una pausa ahí porque yo quiero entender varias cosas. Cuando tú dices, digamos, claro, quedas embarazada, confirmas con esta persona y te dice, sí, efectivamente, pues tuvimos un encuentro y eso hizo, pues, obviamente que quedaras embarazada. ¿Tú ahí en algún momento piensas en lo que esa entidad te dijo o dices, no, pues es normal que haya sucedido esto? pues yo pensé, yo dije, puede ser porque pues obviamente conociendo lo espiritual sé que esas posesiones o esas entidades o esos espíritus se posesionan también en el cuerpo de una persona para cumplir ciertas cosas. ¿Sí me Ok, entiendes? ok. Quizás él vino y dejó la parte espiritual y también enviaron la parte carnal. ¿Me hago entender? Y cuando tú dices, bueno, que esa marca, que es la marca del 666, que para muchos que creen en el misticismo, en el tema de la oscuridad, pues es como la marca de la bestia, la marca del demonio, la marca del diablo. Cuando tú dices que aparece, digamos que en la tarjeta de identidad de tu hijo, tú dices, ahí supe que era mi papá, pero cuando tú dices que era tu papá es que el pacto que él había realizado, efectivamente, de alguna manera ese diablo estaba cobrándote a ti o cobrándole a tu papá esa entrega que había hecho de ti. Pues mira, lo que pasa es que yo creo que esa entidad quiere es que yo lo proclame, ¿me entiendes? Que yo lo venere, que yo lo nombre, que yo salga al mundo, porque yo también tengo el poder de la palabra y porque también tengo el poder de decir muchas cosas y que las personas me las entiendan. ¿Sí me entiendes? Y que yo sea una misionera de eso, ¿sí me entiendes? O sea, que yo también diga, también tengo pacto con el diablo, también, porque es que no se trata nomás del número 66. Lo que pasa es que es como cuando tú tienes tu teléfono, tu número de teléfono. ¿A dónde más te va a llamar uno? A tu número de teléfono, ¿cierto? Lo mismo, o Sí. sea, todo el mundo le dio nombre y le dio poder a esos tres seis y todo el mundo sabe que si tiene los tres seis es porque algo con el diablo, con entidades oscuras tienes. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, yo sin embargo tengo mi hijo y ya como que también me voy por ese lado, por ese mundo, ¿me entiendes? Pues me doy cuenta que tengo mi hijo y que tengo que responder por mi hijo y que también necesito generar. Entonces me voy por ese lado y sé que tengo el poder porque sé que desde los 9 años ya sabía hacer cosas, ¿me entiendes? Entonces, me voy por ese lado y pues me pedían algo, pues también ya lo hacía, también, sí, normalmente pues así no me gustara, pues igual lo hacía porque era como como una obrera, como dice mi papá, como una obrera, yo soy una trabajadora, si trabajo en una droguería, vendo medicina. ¿Qué Entonces, tipo pues de no, cosas te pedía? Que era como lo más habitual. todo, trabajos de amor, amarre, todo lo que tiene que ver con, obviamente a mí casi siempre me llegaban, era como ese tipo de trabajos, ¿sí? Ya trabajos que fueran mucho más fuertes. Yo no hablé con mi papá.
pero pues en ese tipo de trabajo me iba muy bien, ¿me entiendes? Me iba, o sea, era muy rápida, o sea, como cuando te dan un trabajo y tú eres muy eficiente. Entonces, pues era muy eficiente en mi trabajo y pues por lo mismo, Ende, pues generaba. Y se veía el dinero, ¿sí me entiendes? Se veía cómo el dinero llegaba solo porque muchas veces yo ni siquiera, yo si no cobraba, sino yo le decía, no, pues tú me das lo que tú quieras cuando el trabajo se te dé. Y pues muchas veces a las personas que se atendían eran personas muy poderosas y me daban muy buen dinero, ¿me entiendes? Entonces, ¿eso qué hace? Que tú quieras seguir por ese camino y que quieras seguir por ese lado y que quieras andar pues ya por el camino donde te genera dinero sin necesidad de tú pedirlo. ¿Sí me entiendes? ¿Cuál? Sí, claro. Y dentro de esos trabajos, ¿alguna experiencia que recuerdes que tú hayas dicho, esto, me pidieron esto que me pareció muy fuerte, pero lo hice y funcionó y se cumplió? Algo Pues que nos mira puedas que, compartir. o sea, es que muchas veces me llegaban también, o sea, trabajos que en cierta forma eran fuertes, pero a la vez eran positivos, porque de pronto me llegaban personas que ya estaban a punto de morirse por una brujería, entonces yo decía, no, a esta persona sí hay que, o sea, yo siempre traté de hacerlo como queriendo ayudar, ¿sí me entiendes? No solamente cumpliendo la misión que me pedían, sino yo decía, bueno, pues esta persona tiene razón, porque esta persona sí viene mal, esta persona viene contaminada, esta persona le hicieron daño, entonces ahí sí que hay que hacerle daño a esa otra persona, ¿sí? O sea, como que yo me iba por ese lado, entonces buscaba una justificación, un motivo. Y pues en realidad lo que yo creo que esa entidad quería o ha querido siempre es que yo lo proclame, que yo me vaya por el lado de mi papá y que vaya detrás de él, aumentando más el poder de él y dándole más fuerza pues al nombre de él. Y pues en realidad yo siento que el poder con él y con esa entidad la tiene mi papá, no yo. Entonces, ¿yo qué he hecho? Em, Al punto que voy es que yo me casé, yo me casé y mi pareja, él le gustaba todo ese tema, o sea, le gustaba todo ese tema y mi pareja se parecía mucho a la entidad que yo había visto la última vez, físicamente. Era, de cuenta, era tal cual. Yo creo que pues estuve, fue una visión, no sé, quién sabe. O sea, hay cosas que yo todavía no logro entender. Y a él le gustaba mucho el tema y alababa mucho a mi papá y lo veneraba mucho y lo amaba mucho, o sea, lo idolatraba y por donde él iba proclamando esa fuerza y pues yo también ya iba entregada como a eso. Un día nos fuimos a pasear, nos fuimos a comprar un lote para montar una fundación de perros porque mi papá nos ha inculcado el amor por los animales. Entonces, el amor por los animales es darle comida a los perros en la calle, ir a comprar un bulto de purina para si hay 3, 4, 10 perros, darles comida. Sí, porque mi pareja quería casarse, era un deseo que él tenía aún creyendo mucho en mi papá. Él lo hacía era como por burlarse de Dios, ¿sí me entiendes? Como por burlarse de la iglesia, ¿sí? Como por Sí, casarme, como por hacerme sentir que estábamos casados y que yo ya estaba atrapado a una fuerza superior, pero a la vez creía en lo que mi papá decía y proclamaba y entonces era una vaina ahí bien fuerte, o sea, era como burlarse de algo, ¿sí me entiendes? Y yo, bueno, sin embargo, yo siempre he sido muy metódica, siempre trato de pensar, trato de pensar. Nos fuimos porque queríamos montar una fundación de perros y nos fuimos a comprar un lote muy grande para meter muchos perros porque cuando fuimos a ese pueblo, era un pueblo que se llama Guayabal Armero. Es un pueblo que parece demoníaco, o sea, tú entras y eso parece un pueblo tiniebla, pero a él le encantó ese pueblo. Y más le encantaba porque quedaba al lado del cementerio de Armero y él quería estar metido allá todo el tiempo. ¿Me entiendes? No sé qué habrá ofrecido él, no sé qué habrá hecho él. El caso fue que un día, o sea, él estaba, ese día, ese mismo día, él estaba contento y como estresado a la vez. Y ese día él quería celebrar, quería, sí, como celebrar. Sin embargo, yo estaba muy agotada, me sentía muy cansada y yo lo único que quería era irme a descansar.
Cuando llegamos al hotel, el del hotel discute con él porque no le quiso abrir el parqueadero. Discutieron 10 minutos, terminaron peleando y el del hotel termina matando. Entonces, él le contaba cosas y le había contado que él tenía a un brujo metido dentro del hotel, haciéndole brujería a la mujer para que ella se muriera y para que él quedara con todo el hotel y quedara dueño de todo. Sin embargo, yo no sabía eso, él tampoco me lo había contado a mí, pero ellos hablaban mucho. Ese día yo sentí, o sea, esa vaina, yo sentía la muerte encima mío. Cuando nos fuimos a viajar, la muerte fue hablándome durante todo el tiempo. O sea, mientras íbamos en el transcurso del viaje, yo le digo a él, vete lento, vete despacio, no hay afán, no hay, vete tranquilo. Sin embargo, yo le digo, dame un besito y sigue. Él le digo, vete despacio. Cuando íbamos por el lado del cementerio, me dice, oye, mira qué lindo ese cementerio, porque íbamos para Tolima. Y me dijo, en ese cementerio que va hacia Cibaté, que qué lindo ese cementerio. Yo le digo, pero ¿qué cementerio va a ser lindo? O sea, ¿qué cementerio va a ser lindo? Entonces me dice, pues ese cementerio, si yo me muero, quiero que me entierres ahí. Y yo, pero ¿cómo así? Y me pone la canción de Si yo me muero mañana. Y yo le dice, pero qué canción tan fea, o sea, ¿qué es eso? Sin embargo, coge y arranca en ese carro como si, o sea, como si quisiera que nos matáramos. O sea, como si lo hubiera poseído un demonio. Y yo le decía a él, oye, cálmate, y él no, él antes arrancaba más rápido y el carro volaba. El carro, o sea, el carro no levitaba. Y dentro de mi ser, yo iba con mi hijo, iba con un perro. Y en mi interior, una voz me hablaba y me decía, ¿qué prefieres? ¿Morirte tú o que te mueras él? ¿Qué prefieres? ¿Que se mueran los dos estrellados acá debajo de una mula? Y yo le decía, no, yo prefiero que lleguemos al lugar y que si ha de morir sea alguien, que se muera él y me muera yo, pero mi hijo no. ¿Sí me entiendes? Pero si ha de morirse alguien, que me muera yo. Yo pensaba, o sea, yo le respondía a esa voz. Sí, además, o Sí, sea, como que me daba opciones y yo iba descartando y yo siempre tiraba, era pues que me pase a mí, o sea, que todo lo que ha de pasar, que me pase a mí. O sea, ahí pienso que ahí pasó algo en mí, porque cuando pasa eso, más siento que Dios sí existe. ¿Sí me entiendes? Algo dentro de mí sentía que Dios sí existía y que yo no me debía ir por ese lado. Me ok, hago entender. Mi padre podrá tener la fuerza para eso y tendrá su poder, pero siento que esa entidad quiere agarrarme de algún lado. Pues en ese momento ya yo tengo como un despertar de conciencia, o sea, morí y volví a nacer. ¿Me entiendes? También me doy cuenta que muchas personas sentían dolor. También me doy cuenta que muchas personas sentían tristeza, que muchas personas también podían estar viviendo lo mismo que yo estaba viviendo. Por primera vez en mi vida estaba sintiendo el dolor más grande que podía llegar a alguien a sentir. ¿Sí me entiendes? Y a mi edad, a mis 24 años. ¿Ves? Y, o sea, y que nos habíamos casado, entonces también sentí que era culpa de él porque él quiso burlarse de Dios o porque sí me quiso casar sabiendo que también se estaba entregando, porque él lo proclamaba. Y él también, ay no, mi padre es Satanás, mi padre, yo no, o sea, nunca he tenido como esa fuerza porque pues sentía todo lo que decía. Sin embargo, había momentos donde yo tenía que ir a hacer cosas y tenía que nombrarlo y ponerlo como, o sea, que en cierta forma yo también ya estaba poseída. ¿Sí me entiendes? En cierta forma yo ya estaba entrando, o sea, solamente yo tenía que darle el poder y la bala a esa entidad para que coja todo de mí y me dé mucho más poder y me dé mucha más fuerza y yo tenga el poder que tiene mi papá o quizás hasta más. ¿Sí me entiendes? ok, Porque ok. solamente todo está en la energía, solamente es tú nombrarlo, solamente es tú decirlo. Ujú. ¿Sí me Y entiendes? ese hecho tan doloroso, entonces hace que tú definitivamente te alejes de todas esas situaciones. Claro, yo ya empiezo a sentirle rabia a toda esta situación oscura porque pues mi esposo se muere por eso. No todos estamos aptos para eso. Pues, diablo solamente hay uno y es mi papá.
¿me entiendes? Sí. Y pues como él se casó conmigo, yo pienso que ahí fue donde Dios se lo lleva, como quien dice, o sea, usted prometió algo, usted hizo algo porque es bajo lo que tú prometas, es la ley de atracción, es lo que tú piensas, somos lo que pensamos, atraemos lo que pensamos. Realmente nosotros somos materia prima de lo que pensamos, ¿me entiendes? Entonces, pues era como algo contradictorio porque él mismo me propuso matrimonio, él mismo le rogó al cura para que nos casara, le lloró. Liliana, y bueno, ¿cómo se da también esa transformación? Porque no es como de la noche a la mañana, claro, empiezas a sentir No, o pues ahí, claro. tienes un duelo por esa pérdida y luego cómo empiezas a trabajar de alguna manera solo la magia blanca. Ahí me doy cuenta, pues no, es que yo de por sí, desde pequeña, pues yo, o sea, yo salvaba vidas porque yo, a mí me llamaban personas que estaban a punto de morirse, o sea, a mí me ha tocado diferentes clientes que a mi papá, por la ley de atracción, a él le llegan esos clientes que son fuertes, y a mí me tocaba personas que de pronto hoy estaban, entonces yo, o sea, ahí yo me daba cuenta pues de que yo hacía esa parte, yo siempre me nombré parapsicóloga desde pequeña. O sea, yo siempre me di, no, la parapsicología, yo empecé a estudiar la metafísica, sabía que había parapsicología, sabía que estaba conectado con la psicología, ¿sí me entiendes? Con lo paranormal y con la psicología. Entonces he estudiado mucho sobre la psicología y de hecho a mí me consultaban muchos psicólogos, ¿me entiendes? Entonces como que yo aprendía de ellos, pero a la vez también me daba cuenta que había una falencia, que había algo. Entonces, por eso no quise como como irme solamente por el lado psicológico, ¿sí? Sino también entrando porque todo tiene que ver con lo paranormal, todo tiene que ver con, con lo espiritual. Em, entonces ahí como que muero y vuelvo a nacer y ahí pues me doy cuenta que existía el diablo, que había una dualidad entre él y Dios conmigo y que Dios pues no quería eso para mí, algo que me estaba tratando de incluir más en eso, pero que Dios existía porque Él prometió ante la casa de Dios y prometió y juró y se lo llevó porque Él prometió cosas que no debió haber prometido, ¿me entiendes? Entonces ahí me doy cuenta que también está Dios y que Dios está dentro de nosotros y que somos una molécula. Empiezo a darme cuenta que somos como los avatar. Por eso la película del Avatar a mí es una de las películas que más me encantan porque me conecta con eso que somos, ¿sí me entiendes? Me conecta con esas moléculas de lo que somos. Y pues ahí me doy cuenta que por más de que, o sea, Dios me estaba quitando lo que yo más amaba, él estaba ahí, que con él tampoco se burlaba, ¿sí me entiendes? Entonces, pues decidí darle más poder a este lado blanco, ¿sí? No, obviamente Ok. tengo que creer en lo negro porque existe, Ujú. pero entonces ahí yo ya me sentía enferma espiritualmente, ni mi papá, o sea, yo no le iba a dar poder a él para que me sanara de la manera porque era volver a ingresar esa energía dentro de mí. Obviamente es poder. El que cree en el diablo tiene dinero, el que cree en el diablo tiene millones, el que cree en el diablo es muy poderoso, ¿sí me entiendes? Pero siento que a mí no me conviene, o sea, no me compete esa parte, si me hago entender, o sea, no Sí. puedo, soy como la dualidad de mi papá, para podernos mantener en un equilibrio yo tengo que ser esa parte blanca y él puede ser esa parte negra. Siento que al yo ser blanca también lo estoy protegiendo a él de algo. Le estoy dando un equilibrio a él de algo. ¿Me entiendes? O sea, le estoy Ujú, complementando esa parte blanca porque no me fui por el lado de lo que él quería y pues esa vaina no ha podido llevarme. Tampoco se ujú. puede, o sea, no puede poseerme, no puede darme poder, no tengo millones. Sin embargo, pues cuando los dos nos sentamos a comer, pues somos familia. Ya vamos llegando aquí al final de esta entrevista que ha sido muy interesante escuchar toda esta historia. Y yo sí quisiera preguntarte como a conclusión, con todo lo que tú has vivido personalmente, estando de cerca con el diablo, como se proclama tu papá,
¿Tú qué analizas de eso? ¿Cuál es ese mensaje que tú tienes como para tu vida y que de pronto quisieras compartir con las personas que nos ven en este momento? Somos lo que pensamos. Si tú piensas en lo que tú quieres ser, en eso te conviertes. ¿Me entiendes? Te estaba contando, ahí yo descubro que no me voy a ir por ese lado y no me podía sanar. Sentía ganas de morirme. Lo único que sentía era ganas de morirme. Llega una bruja al entierro, una mujer bruja, y me dice, ¿se quiere morir? Y yo, sí, me quiero morir. Métale una foto del matrimonio al ataúd. A partir de ese momento yo le meto la foto del matrimonio y a partir de ese momento yo me empiezo a morir. Me empiezo a disecar, me empiezo a secar, a ponerme flaca, yo no podía respirar, se me empezó a crear una baba o sea, que yo la podía enredar con mis dedos así y no podía dormir. Para poder dormir me tocaba tomar aguardiente o licor, o sea, para poder medio respirar. Tras del hecho no podía ni hablar. Entonces busco la parte indígena, busco toda esa parte indígena. Yo sabía que mi papá me podía sanar, pero era regarle también mi alma al diablo, ¿sí me entiendes? Y el diablo me puede dar mucho poder y yo sé que puede dar tanto, tanto, que puedo llegar a ser eh, tan poderosa como mi papá o incluso más por ser mujer, ¿ves? Y ahí ya un día una voz en mi interior me decía, sana para sanarte, sana para sanarte. Y yo decía, pero ¿cómo voy a sanarme si no, o sea, cómo voy a sanar si ni siquiera estoy sana yo? ¿Cómo voy a hacerlo? Y pues no sé, un día tuve como una visión de cómo hacerlo y empecé a probarlo con personas muy cercanas, con clientes muy cercanos. Y me empecé a dar cuenta que sí, que yo como empezaba a sanar, también iba descansando mi alma. Iba descansando y yo iba como recuperándome, como que eso ayudaba a que yo fuera como cogiendo fuerzas. Y me di cuenta que tenía poder en mis manos y que tengo el poder del Reiki, que tengo el poder angelical, que los ángeles están muy conectados conmigo, que están ahí como muy encima mío para poder ayudar a muchas personas. Y pues me ha tocado sanar, o sea, sanar a muchas personas o sea, todo este proceso ya lleva 15 años desde que yo me di cuenta pues, de que era sanador y que mi camino era el equilibrio, era el yin yang, si me entiendes, la parte blanca, que Sí. soy parte de mi papá porque no puedo dejarlo de ser y porque aprendí, porque yo también sé cosas, porque yo también aprendí a hacer brujería, porque yo también aprendí a hacer magia negra, porque yo también aprendí a hacer hechizos, ¿sí? Está ya de mí, pero pues lo equilibro, o sea, yo ya dejo esa parte de mi papá y hago mi parte. Claro, no, pues quedo realmente impactada con esta historia, Liliana, porque tiene de todo. Esto parece una película, esto parece una película. No, y Has hay muchas cosas que yo ya hasta me agoto, hasta como que ya es tan normal que ya como que nada de eso, nada te pues, sorprende. pues sí, nada de eso es como impactante ya en mi vida y ya. Bueno, Liliana, pues aquí el tiempo es corto, pero seguramente vamos a volverte a invitar aquí para hablar de otros temas, del Reiki, del tarot, de otros temas que tú manejas, de Los Ángeles. Entonces, te agradezco muchísimo por haber tenido el tiempo y la disposición para ser parte de este video aquí en Ventana al Misterio. Claro que sí, Eliana, muchas gracias, muchos besos a los que vean esta conexión, mucha magia para todas las personas que se conecten en tus videos y pues mando muchos besos, muchos abrazos, mucho cariño, pues yo soy de dar amor y de transmutar como ese amor al mundo entero, ¿me entiendes?
Así que pues no, muchas gracias, muy chévere también haber hablado contigo y poderles contar esta parte de la historia de la hija de Ramiro López, el chamán llanero. Así es, señores, recuerden ustedes que pueden compartir este video, darle dedito arriba si les gustó y por supuesto dejar sus comentarios aquí abajito, dejen sus comentarios porque eso hace que YouTube nos empiece a mover más el video. Hay miles de posibilidades, hay miles de maneras de ver el mundo y sobre todo quien vive cualquier tipo de situación es realmente el único testigo, pero además la única persona que sabe a ciencia cierta si eso que vivió es cierto o no. Así que pues los invito, por supuesto, a que sigan aquí conectados, a que sigan viendo el resto de los videos que hay aquí en este canal de YouTube y por hoy cerramos esta ventana al misterio.